Dejo ahora con ustedes a Bernardo Larraín. Bernardo Larraín es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA en Finanzas de la London School of Economics y Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Colbún, cargo que ocupó hasta abril de 2012. Actualmente es el presidente de Colbún y vicepresidente de ICARE. Bernardo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Araucanía por la invitación. Es un honor para mí estar en Temuco, en Enela. El título de este bloque habla de un nuevo equilibrio. Yo quisiera hablar, ¿no es cierto?, de un nuevo equilibrio entre la empresa y una sociedad más compleja. Y hablando de complejidad, en la comida, en estas pocas horas que hemos estado en Temuco, me doy cuenta de una cosa que es bastante evidente, y quiero transmitírsela a ustedes, que en Santiago no conocemos la magnitud de la complejidad, ¿no es cierto?, que se vive aquí en la Araucanía. Y el llamado, ¿no es cierto?, lo hizo ayer Manuel Vargas, director ejecutivo de ICARE, yo soy vicepresidente de esa institución, que vayan a Santiago a debatir sobre este tema, mostrarnos las complejidades de esta región y también mostrarnos las cosas buenas de esta región. Ayer me tocó estar sentado al lado del que fue hoy día premiado como emprendedor mapuche del año, don Javier Hueche, y me contaba, ¿no es cierto?, su experiencia de un emprendimiento como New Seed, y realmente creo que es una experiencia destacada que debiéramos conocer más en Santiago, y las puertas de ICARE están abiertas para eso. Entrando a mi presentación, creo que es innegable que hoy día enfrentamos un nuevo contexto. Creo lo dijo Jorge, ¿no es cierto? Hay una ciudadanía, un tercer actor, una ciudadanía empoderada, ¿no es cierto? Basta ver la lista de proyectos, ¿no es cierto?, que han tenido alta connotación pública en entornos muy complejos, partiendo por casa, el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, el caso de Freiriña en el norte, ¿no es cierto?, donde se tuvo que parar una planta de cerdo en operación, el caso de Barrancones, donde por una decisión presidencial se para un proyecto que estaba anteriormente aprobado ambientalmente, la Corte Suprema también actuando, por ejemplo, paralizando un parque eólico en Chiloé, el proyecto minero Pascual Lama, un proyecto tremendo, o sea, en cuanto a magnitud, se para, ¿no es cierto?, después de haber invertido más de 3.000 millones de dólares. Y también veo, porque estuve investigando un poquito la situación aquí regional, y se ve también, ¿no es cierto?, complejidad y grupos de oposición, ¿no es cierto?, en torno a diversos proyectos, especialmente energéticos. Aquí hay algunos ejemplos que rescaté de la prensa regional. Y más que repasar esta lista de casos, creo que también es interesante analizar cómo reaccionamos desde el mundo de la empresa frente a esta mayor complejidad del entorno, que dicho sea de paso no es otra cosa sino la otra cara del desarrollo. Y creo que uno ve con más frecuencia, y me incluyo quizás, ¿no es cierto?, reacciones de sorpresa, de perplejidad, reacciones reactivas, ¿no es cierto?, de molestia incluso. Muchas veces le traspasamos la responsabilidad a otros, al Estado, a los políticos, al gobierno, a los tribunales. Y la verdad que esto refleja que no terminamos de darnos cuenta de que este es un contexto que está para quedarse y que está determinado por factores de fondo. No es solo consecuencia, ¿no es cierto?, de un cambio imprevisto o caprichoso del criterio de un juez o de una resolución supuestamente arbitraria del gobierno. Claramente son síntomas, como dijo el ministro en la mañana, es un termómetro de una situación más de fondo que está dada por factores que ustedes todos conocen, que los voy a ir muy rápido por ellos, digamos, porque Jorge también los hizo ver. Voy a simplemente mencionar uno de ellos, digamos, porque este dibujo me gusta, porque básicamente antes el pescado grande era el que se comía los pescados chicos. Hoy día un grupo de pescados chicos bien organizado a través de las redes sociales tienen capacidad, ¿no es cierto?, para comerse un pescado grande. Creo que eso es bien representativo del cambio de contexto. No hay duda que las instituciones están superadas, ¿no es cierto?, en alguna medida. Así que bueno, y segundo, quisiera también ver que hablar de que en este contexto se requiere una evolución empresarial, digamos, y quiero compartir con ustedes cosas que han dicho destacados expositores que han pasado por ICARE, que es una plataforma de diálogo, de debate, partiendo por el año 2008, el destacado sociólogo Eugenio Tironi, con su habitual estilo provocador, nos decía: la empresa privada ha muerto, toda empresa es pública, y se refería básicamente a que la importancia de la transparencia. Decía, más importante, ¿no es cierto?, es la transparencia o reconocer un error que la mentira, digamos. Eso con ocasión de la crisis del año 2008 en Estados Unidos. Luego,
trajimos a Michael Porter a Santiago, el creador del concepto de valor compartido. Invitamos a Felipe Cast, ex ministro de Mediaplan, para que comentara esa presentación y nos decía: las empresas chilenas deben ser actores sociales relevantes, queridos, respetados, ojalá al nivel de ser, de calificar para tatuajes como esas empresas que están ahí en la imagen, digamos. Francisco Pérez Maquena, el gerente de uno de los principales conglomerados empresariales de Chile, nos hablaba, ¿no es cierto?, de que nacía así la empresa social, privada, pero con una fuerte carga de deberes públicos. Todas esas tienen su ironía, pero reflejan, ¿no es cierto?, un poquito este concepto de nueva empresa que se requiere en este contexto. Finalmente, Eugenio García, en nuestro congreso que denominamos Empresa en tiempos de cólera, en abril de 2012 nos decía cómo había evolucionado el desarrollo de un proyecto minero, desde los tiempos en que era una ecuación entre un territorio, una tecnología, recursos humanos y financieros, a los tiempos actuales donde el proyecto minero es tanto proyecto territorial y tecnológico como es proyecto social y ambiental. En fin, no hay duda que las empresas enfrentan un entorno complejo que, insisto, es la otra cara del desarrollo. Hay nuevas fuentes de complejidad que las empresas tienen que gestionar. Y aquí quiero usar el ejemplo del sector energético, que no hay duda que si hay un sector que está inmerso en este entorno complejo es el energético. Y una empresa como la que yo presido, Colbún, que está ahí al centro, que está rodeada de distintos actores, ¿no es cierto? Hace 10 años los más relevantes eran nuestros clientes, los proveedores, los ejecutivos de la empresa, los trabajadores. Y hoy día, sin embargo, los que quizás más tienen capacidad para determinar nuestra capacidad de generación de valor de largo plazo son los que están en el círculo más lejano, ¿no es cierto? La opinión pública, la ONG, las comunidades vecinas, organismos internacionales, el mundo político, en fin. Así que claramente esto da cuenta en un sector como el nuestro de una mayor complejidad, porque tenemos que interactuar con una mayor diversidad de actores, que además, ¿no es cierto?, determinan, son relevantes para el éxito de la empresa. Esto no tiene una motivación simplemente altruista, digamos, sino que la empresa te inserta en este entorno y para tener éxito debe actuar con todos estos actores. Y no solo, ¿no es cierto?, hay muchos actores, sino que también estamos en un digamos, ámbito territorial mucho más amplio. Colbún tiene 24 centrales, ahí está, hay 23, falta una, 19 comunas donde viven 700.000 personas. Si lo extendemos a las provincias son 3,8 millones de personas o 13 millones de personas si consideramos las regiones. Todas estas personas son precisamente los nuevos ciudadanos, portadores de nuevas tendencias, que se organizan, que participan, ¿no es cierto?, en organizaciones ciudadanas frente a distintas causas. Y esto claramente genera, insisto, un nuevo entorno que hay que enfrentar. Y en el fondo la tipología de las fuentes de incertidumbre de una empresa cambia. Yo cuando llegué a Colbún hace 10 años, lo que se conversaba en los directorios, ¿no es cierto?, decía relación con variables técnicas, si fallaba una central, se atrasaba un proyecto por alguna razón técnica, económicas, era muy relevante para nosotros cómo cambiaban los precios de los combustibles, el precio de la energía, la demanda de energía, y físicas, digamos. Nosotros somos un actor que tiene mucha generación hidráulica y las lluvias eran muy relevantes. Y frente a estas materias habían respuestas técnicas, habían mercados donde uno se podía cubrir, habían pólizas de seguro. Para conocer estas dimensiones habían análisis expertos, evidencia empírica, estadísticas. Y ese era un ámbito en el cual la empresa se siente muy cómoda, ¿no es cierto? Y eso claramente ha cambiado. Hoy día las fuentes de complejidad son múltiples, son multidimensionales, no solo técnicas, físicas y económicas, sino que también sociales y ambientales. Y lo más relevante es que están más lejanas del ámbito tradicional de gestión de la empresa, de nuestras capacidades acumuladas, de nuestro expertise. No es lo mismo, ¿no es cierto?, estar interactuando con un grupo de analistas, ¿no es cierto?, de la Bolsa de Comercio, o un grupo de ingenieros, ¿no es cierto?, que están revisando un proyecto de energía, por ejemplo, que estar interactuando con una comunidad vecina. Es muy distinto, es otro tipo de diálogo y creo que eso habla de este desafío. Y en definitiva, hoy las fuentes de complejidad son estos otros actores, ¿no es cierto?, las comunidades vecinas, organizaciones ciudadanas, ONG, regulación, los medios de comunicación, el gobierno, los tribunales, en fin. Y frente a ellas no son suficientes las respuestas técnicas. No hay, para conocerlas no puedo recurrir a un experto, a una estadística, a una evidencia empírica. No hay mercados para su cobertura, en fin. Eso un poquito habla de la complejidad que enfrentamos, digamos. ¿Y cómo respondemos a este entorno complejo? Creo que hay 3 formas que uno observa en cómo se reacciona a este entorno. La primera, ¿no es cierto?, es la de la avestruz, ¿no es cierto? Escondemos la cabeza, decimos que el entorno es exógeno a la empresa, que no es gestionable, y esperamos que otros lo resuelvan. Entonces, mire, el señor Estado, señores tribunales, por favor, vuelva a encauzar
este entorno complejo al orden de otrora, y ahí recién nosotros podremos sacar la cabeza y volver, ¿no es cierto?, a emprender. Obviamente esto es una respuesta equivocada, en mi opinión, ¿no es cierto?, porque uno inhibe la necesaria adaptación que toda empresa tiene que pasar. Y segundo, creo que dejamos la solución en manos de actores que normalmente actúan tardíamente. En el fondo, finalmente terminamos en judicialización. Creo que un buen ejemplo de una situación que finalmente terminó mal para todos fue el caso de la planta de cerdo en Freirilla, en el norte. Finalmente se cerró la planta y hoy día todos los actores reconocen que eso fue una solución completamente, nadie la considera como una solución adecuada. La segunda forma de reaccionar es decir, mire, yo reconozco el entorno, hay que gestionarlo, pero lo hago a mi manera. Hay una solución técnica, hay una solución racional, creo un área de asuntos corporativos, ¿no es cierto? Creo en fin, el mundo de los, donde yo explico, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿no es cierto?, en forma quizá unidireccional, cuáles son mis operaciones, mi impacto, en fin. Y esa es la segunda manera, creo que también en el fondo es insuficiente, es necesaria pero insuficiente. Y la tercera, ¿no es cierto?, es básicamente es como la del camaleón, ¿no es cierto?, que mira a 360 grados, se adapta, cambia de color. Pero el lenguaje empresarial es básicamente integrar a estos grupos de interés, a este entorno, a mi cadena de valor, al centro de mi estrategia. Y eso pasa por una cosa bien relevante, que a diferencia de las fuentes de complejidad de otrora, cuando las fuentes de complejidad son comunidades vecinas, ¿no es cierto?, organizaciones ciudadanas, es muy relevante este segundo punto, el proceso es más relevante que el resultado. Aquí no caben, ¿no es cierto?, las soluciones mágicas, las balas de plata. No es suficiente con suscribir un convenio con tal o cual comunidad, ¿no?, donde se identifiquen proyectos de RCE. Michael Porter decía, mientras más las empresas invierten en RCE, en responsabilidad empresarial, más se les culpa de los males de la sociedad. Y aquí lo relevante en el fondo es que aquí no cabe la verdad absoluta, no caben las respuestas solamente técnicas, y lo fundamental es básicamente construir relaciones bidireccionales, simétricas, generación de confianza con la comunidad vecina antes de plantear iniciativas concretas. Creo que ese concepto es muy relevante. Nosotros en la central Santa María de Coronel, una central termoeléctrica, instalamos, porque había una cierta debate en torno al impacto que tenía en la captación de agua de mar. Instalamos unos filtros que son los más modernos que se han instalado en Chile, ¿no es cierto?, en esa materia. Pero más relevante que la instalación de los filtros para la comunidad fue el hecho que tempranamente le mostramos el proyecto. O sea, a esa comunidad le parecía mucho más relevante que conocer el proyecto directamente de la empresa y no conocerlo a través de una declaración de alguna autoridad, en el fondo, que dice, mire, Colbún puso estos filtros. Participó, se lo dimos a conocer, hicimos una sesión abierta a toda la comunidad para explicarle, mire, esto hicimos. Y eso fue más relevante que la instalación misma de los filtros. Eso creo que ilustra un poco esto. Y en este contexto creo que se requiere, como he insinuado, ¿no es cierto?, una evolución tanto de los liderazgos y de muchos procesos o formas de hacer las cosas de las empresas. Cuando me refiero a liderazgo, me refiero no necesariamente al gerente general, no a los principales ejecutivos de Santiago, sino creo que aquí se ha hablado mucho de descentralización. Creo que también se requiere una descentralización en los liderazgos, ¿no es cierto? Yo dije recién, estamos en 20 comunas de Chile, nuestra casa matriz en Santiago, pero lo realmente relevante son los jefes de nuestras plantas, los gerentes de nuestros proyectos. Ellos son la cara visible de Colbún en esa comunidad. Y esto es relevante porque quizás hace 10 años esta comunidad, para quien una central nuestra era un hito muy relevante, pero sin embargo lo miraba en forma estática, era como una fotografía, no tenía una interacción, no se cuestionaba la presencia de esa central. Hoy día es exactamente distinto. Hoy día la comunidad, ¿no es cierto?, tiene una interacción activa con esa central. Y por lo tanto, cuando ve esa central no puede ver fierros, tiene que ver una persona. Y esa persona no es sino el jefe de planta. El jefe de planta, que tiene que ser un actor social en su comunidad local. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuentas públicas en nuestras centrales. Invitamos a la comunidad y le hacemos un balance socioambiental de la operación de nuestra central. Y eso es muy relevante y eso implica un desafío muy relevante, porque las mismas personas, ¿no es cierto?, que eran grandes operadores de centrales, que siguen siéndolo y deben seguir siéndolo, porque no podemos cambiar a las personas, son esas personas las que deben incorporar otras competencias sociales, competencias comunicacionales, la capacidad para establecer estas relaciones de confianza con sus grupos de interés local. Eso es esencial. Y el segundo tema relevante, ¿no es cierto?, es el adaptar ciertas prácticas. Yo creo que no estoy cuestionando la importancia de los planes y presupuestos, pero es innegable que en el mundo complejo actual, donde las fuentes de incertidumbre son múltiples, es mucho más relevante incentivar a las personas que trabajan en la empresa, que tengan capacidad de pulsear el entorno, de monitorearlo, de conocerlo, porque de ahí surgen fuentes de incertidumbre y surgen problemas. Y más relevante que cumplir, ¿no es cierto?, cabalmente o ciegamente ese plan,
es, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, frente a una situación de tensión con una comunidad, por ejemplo, emprendan acciones preventivas que eventualmente pueden implicar que el plan no se sigue, digamos, y que no se cumple. Entonces, creo que esa es una primera cosa que tenemos que reflexionar. La segunda es, ¿no es cierto?, la aspiración que muchas veces tenemos de eliminar los riesgos. Es un poco el cuento de la avestruz, digamos, mire, yo me sumerjo, que se acabe este desorden y después emprendo. Bueno, finalmente eso va a inhibir la acción empresarial y lo que hay que hacer es reconocerlos y gestionarlos. En definitiva, lo que quiero decir es que aquí hay un entorno complejo que, insisto, es la otra cara del desarrollo, por lo tanto representa una oportunidad para la empresa, que es lo que quiero transmitir acá, porque a través de una adaptación empresarial, de estos cambios que he mencionado, que claramente están en proceso, y esto es una cosa que viene hace mucho tiempo en Chile, y creo que muchas empresas están en este proceso, y que hay que profundizarlo, finalmente representa una oportunidad. O sea, en entornos complejos, precisamente cuando las empresas se pueden diferenciar unas de otras. Si todo fuera estático y simple, seríamos todos productores del mismo producto estandarizado y no habría ninguna oportunidad de diferenciación. Cuando hay entornos complejos, de distintas fuentes de complejidad, es cuando realmente existen oportunidades de adaptación. Y quisiera, antes de terminar, darle un ejemplo que nos llena de orgullo, digamos, en Colbún, que fue una central que acabamos de terminar, que se llama la central Angostura, en el río Biobío, la central más grande hidroeléctrica que se ha construido en los últimos 10 años, una central de 320 megas, una inversión de 700 millones de dólares. Esa es la central, ahí está la presa y un embalse de 600 hectáreas. ¿Y por qué nos llena de orgullo? Porque creo que fue un buen ejemplo, humildemente lo decimos, de una buena integración de la gestión técnica, la gestión social y la gestión ambiental. Una buena integración del entorno a la central. ¿Y por qué lo digo? Digamos? Porque básicamente empezamos muy temprano el proceso de socialización de este proyecto con las comunidades vecinas. Segundo, teníamos que relocalizar a 43 familias y lo que hicimos fue darles soluciones individuales, que cada una de ellas elegía. Allá a la izquierda se ve, ¿no es cierto?, una de las soluciones habitacionales que les dimos. Tercero, quisimos que este embalse fuera un polo turístico de la provincia de Los Ángeles, en fin. Y por eso hicimos una mesa público-privada, para trabajar, ¿no es cierto?, que realmente se transformara, no en una central donde no se puede entrar, sino que una central completamente abierta que se transformara en un polo turístico de la zona. También hicimos una serie de actividades, ¿no es cierto?, para apoyar a los emprendedores locales, que algunos de ellos son precisamente los que hoy día trabajan en el Parque Angostura, que está en torno a la central. Es una central completamente abierta, hicimos playas públicas en el embalse, han venido creo que 30.000 personas en el verano, hay un centro de visitantes, hay una página web que se llama Angostura del Biobío, donde se informa todas las actividades que hacemos en este embalse, y finalmente hay visitas a la central. Queremos que en el fondo esté integrada el concepto del parque, la central y las actividades que se hacen en torno a ella. Y básicamente creo que lo que queremos mostrar aquí es que es perfectamente compatible desarrollar proyectos energéticos, incluso de esta magnitud, de embalse, en un río como el Biobío, con, ¿no es cierto?, el turismo, esta es una de las playas que mencioné, y con la conservación. Este es un mirador que hicimos, ¿no es cierto?, sobre el embalse, desde el cual sale un sendero, ¿no es cierto?, de trekking en medio de un bosque nativo, y creo que es un buen ejemplo de cómo se puede compatibilizar estos tres aspectos. Eso es, muchas gracias.